Bienvenido a mi Bueno, stream, Diego. saludos a todos. Bueno, gracias por esperar. Salí justo a las 8 acá de Argentina corriendo, así que bueno, llegué justito y media. Bien, bien. Tranquilo, si ya entendí por el trabajo, no tienes que preocuparte. Bueno, bienvenido, espero que estés muy bien. Vamos a hablar de esta iniciativa, ¿no? Son una banda de rock que comenzó en el 2017, si no me equivoco. Yo quiero saber cómo fue que llegaste a la banda. Está compuesta por Diego en la guitarra, teclados y voz, eh, Miguel en la batería, Eric en la guitarra, Lucho en el bajo. Cuéntame un poquito cómo fue tu llegada a la banda. Bueno, la banda en verdad comenzó porque, bueno, yo tenía un negocio de música, con lo que convocaba ese negocio a músicos de la localidad, y en esa, bueno, estaba uno de mis clientes era Eric, que es el guitarrista. Entonces le comenté que bueno, que tenía un par de temas, si a él que quería, se sumaba para hacerlo. Él dijo que sí. En ese momento él ya tenía una banda. Entonces yo se lo pregunté en el modo de, bueno, capaz que le molesta, pero bueno, no le molestó. Accedió ante la petición y bueno, empezamos a ensayar con él y con Miguel, que me lo presentó un amigo. Teníamos un amigo en común, me lo presentó, así que me dijo, mira, él es mi amigo, Miguel, toca la batería. Ah, bueno, mira vos, yo estoy juntándome con otro chico para hacer un par de temas, así que bueno, él también se sumó. Y bueno, después vino en ese momento que era Matías, que era el bajista anterior. Después se sumó porque en la búsqueda estábamos buscando un bajista como para concretar el grupo en sí. Así que bueno, ahí empezamos a ensayar. Empezamos a ensayar, después le dimos forma a la banda con el nombre. Después de un par de tocadas acá en la localidad, tomamos la decisión de grabar los temas. De los 10 temas, de los 11 que teníamos, elegimos los 5 mejores, que esos 5 son los que conforman el primer EP, que es el disco negro, Desaparecer. Seguimos tocando el disco y después de forma personal grabamos, porque ese disco lo grabamos en otro estudio, pero después, bueno, quisimos grabar con nuestros propios recursos el segundo EP, que es el disco blanco, que tiene los 6 temas, y no llegamos a presentarlo porque cuando lo lanzamos fue en marzo del 2020, justo cuando entró la pandemia, ¿no? Así que Correcto. bueno, de 2020 a 2022 no tocamos, o sea, regresamos en el 2022 y como una forma simbólica, antes que termine el 2022, lanzamos el single Corrupción Mental como para regalarles a los oyentes o a los seguidores algo nuevo, algo más fresco, algo de nuestro estudio, para que vean el sonido, ¿no?, nuevo que tenemos. Así que bueno, Corrupción Mental es el último trabajo que hicimos, el single, en diciembre de 2022. Y Muy bien. actualmente estamos haciendo temas nuevos, estamos ensayándolo para después luego grabarlos, ¿no? Pero bueno, Perfecto. seguimos tocando. Muy bien, muy bien. Cuéntame, las canciones tienen riffs frescos, energéticos, eh, y además también las letras son muy directas, ¿no? ¿Cómo definirías tú el estilo de iniciativa? El estilo se fue dando en el momento, ¿viste? Al principio, como yo te decía, era toda una prueba, no sabíamos qué sonido era el que correspondía a lo que estábamos haciendo. Imagínate que nosotros teníamos 10 temas y elegimos los 5. Vas a notar que capaz que los primeros 5 temas, líricamente, las letras no tienen mucha letra, que digamos, no tiene mucho contenido. Pero bueno, estábamos buscando un sonido, estábamos buscando una temática, estábamos buscando una personalidad que todavía no la teníamos definida.
la definimos cuando la grabamos. Cuando grabamos el primer EP, ahí concluimos el tipo de sonido que queríamos y ahí es como que nos encasilló en lo que es el hard rock, el rock en general. Después, con el segundo EP, es un disco que capaz que está musicalmente más elaborado, si lo pones en comparación con el primero, pero ahí ya nosotros nos dimos libertad y tuvimos mucho más tiempo en la realización de la estructura de los temas. Hay algunos temas que son más del heavy metal de los 80, del hard rock de los 90, también el sonido del segundo disco es medio noventero. Eh, y bueno, y ahora con el último single, el de Corrupción Mental, es ya con afinaciones más bajas, es un tema más crudo, más potente, comparado a los demás. Pero sí, siempre estuvimos buscando una personalidad y tampoco es como que dijimos, bueno, listo, vamos a hacer que todos los temas sean así, iguales. No, hicimos un tema, nos aburrimos rápido, ¿viste? Entonces, Ok. vamos probando. La banda en sí va mutando en el paso del tiempo y todavía no tiene algo definido, pero lo que nos tiene definido, en pocas palabras o en ramo general, es el rock, ¿viste? Tratamos de no salir de eso. Siempre lo que hacemos Ok. es rock. Rock que sea melódico y que guste. Esa es la realidad. Bien, yo quisiera saber cómo le fue la grabación de ese primer EP, Desaparecer, y por supuesto del segundo, ¿no? De los que vinieron luego, después de ese. Me gustaría saber en dónde grabaron, quién lo grabó, quién lo produjo, lo hicieron entre todos. Cuéntame un poquito ese proceso porque me parece importantísimo destacarlo para que la gente sepa que eso es un trabajo que lleva tiempo y además la conexión, ¿no? Entre todos los integrantes de la banda. Sí, en verdad lleva bastante tiempo, lleva horas de ensayo, lleva una economía porque hay que grabarlo, cuando grabas en un estudio afuera hay que pagar las horas, hay que pagar los temas, lleva horas de horas, esfuerzo para que estés plasmado capaz en un tema de 3 minutos. Por eso nosotros agradecemos a la gente cuando se toma tiempo en escuchar los temas, porque no solamente está escuchando 3 minutos, está escuchando meses de trabajo y a veces mucha plata invertida. Entonces por eso agradecemos. El primer EP lo hicimos en un estudio de acá de la localidad de Alejandro Korn. Fue un EP que, bueno, ya teníamos bastantes meses de ensayo, entonces ya más o menos los temas los teníamos cocinados, por así decirlo. Y bueno, elegimos los 5 mejores, que eran los 5 que mejor nos salía, y creo que duró un mes la grabación. Fue una grabación express, fue muy rápida. Eh, y bueno, lo estuvimos circulando por todos lados. Y después el segundo nos tomamos más tiempo. Ya teniendo el primer EP, nos daba lugar a poder tocar en lugares, con un par de covers, nos daba el tiempo necesario para presentarnos en vivo, como 40 minutos, 45 minutos. Entonces, entre las fechas y entre que teníamos que ensayar los covers y también ensayar los temas nuevos, se fue dilatando un poco el proceso de la grabación del segundo EP. Pero bueno, en el segundo EP también queríamos dar un sonido más noventero, queríamos que la estructura de los temas sean un poquito más elaboradas. La voz, no queríamos que esté tan procesada, entonces hay cosas como que del primer disco noto, no estoy muy en el control de lo que fue la mezcla y el mastering, no puedo llegar a saber qué fue, pero se procesó un par de cosas. La voz se procesó, hay una falta de bajos, y un par de cositas técnicas como que a mí mucho me disgustaron, entonces traté de
en el segundo disco que no sea así, el segundo EP que no sean así. Por eso en El segundo EP, Albedrío, ¿correcto? Albedrío, suena más el bajo, la batería es más profunda y la voz no tiene, más allá de los procesos fundamentales que son la compresión, capaz que un poquitito de reverb, de efecto, pero en verdad la voz es cruda, no tiene ningún proceso de autotune, no tiene nada de eso. Yo personalmente estoy muy en contra de eso, de usar eso, así que bueno, me di el lujo de no hacer esos tipos de procesos sintéticos, por así decirlo, a la voz. Así que a partir de Albedrío, la voz es como es. Y en Corrupción Mental, bueno, en Corrupción Mental también la voz es cruda. Lo único que puede tener efecto de cámara, efecto un poquito de delay, como para que la voz no sea tan seca, tan brusca, sino que tenga un condimento, un poquito de condimento. Pero siempre la voz sin ningún tratamiento tonal, sin ningún tratamiento sintético, como a veces se llega a hacer, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, eso es lo que tiene en comparación a Albedrío con el primer disco. Me encantan los títulos, me encantaron los títulos. Bueno, yo pensé obviamente un poquito más, ¿no? O sea, lo analicé desde mi punto de vista y me encantaron los títulos de estos EPs. Están buenos. Yo quiero saber por qué Desaparecer, por qué Albedrío y por supuesto por qué Corrupción Mental, ¿no? Bueno, Desaparecer era porque era nuestro primer tema, es el primer tema el que abre el EP, Desaparecer, bueno, le pusimos Desaparecer. No hay mucha explicación en ese motivo, no encasillamos así simple y listo. Mucho no nos quisimos complicar. Y en el segundo sí, un poquito, como tuvimos tiempo, lo pensamos, le pusimos albedrío porque tuvimos el libre albedrío de hacer los temas a como nos dio la gana, a la duración que nos dio la gana y al sonido que nos dio la gana. Entonces por eso albedrío y por eso tiene el símbolo de una persona que le explota la cabeza en colores, porque en verdad nos rompimos la cabeza para hacer esos temas. Y albedrío, ¿no? Por la libertad. Y Corrupción Mental es porque el single. Es como se llama así, ¿viste? Corrupción mental. Sí, en verdad hay un cambio no solamente en el sonido, sino líricamente. Hay como una especie de maduración, hay un cuestionamiento. Vos si escuchás las letras de los temas anteriores a Corrupción Mental es una cosa, y después de 2020 a 2022 sale este Corrupción Mental y habla todo sobre un tema de que a veces hay pensamientos o hay dichos de diferentes personas que tratan de que haya pensamientos negativos y que vos no puedas llegar a la meta o al sueño que vos querés lograr. Entonces, eso es lo que trata el tema, de que hay una corrupción mental que a veces quiere destruir o desenfocar el objetivo de cada una de las personas. Entonces vas a ver como capaz que sea una letra más madura en el sentido del contenido lírico. Es más maduro con respecto a los anteriores. Capaz que los anteriores temas es más de amor, es más de una utopía amorosa. Tiene algunas letras que no tiene nada que ver con el amor, pero habla desde un enfoque más de una persona de 20 años, de 25 años, qué es lo que piensa, ¿no? Y Corrupción Mental ya tiene un contenido un poquito más adulto, capaz. Yo lo veo de ese modo. Hay gente que lo ve de diferentes maneras. Yo también noté el cambio, y quizás también los sonidos. La guitarra me encantó en las que escuché. Creo que las escuché todas, sí. Buenísimo. Cuéntame, tuvieron un proceso, un periodo de recesión, ¿no? De receso. ¿Cómo fue que vivieron ustedes ese periodo de receso? ¿Fue a raíz de la pandemia
o por otras razones. Cuéntame y cómo fue que se reunieron nuevamente. Lo que pasó en verdad era casi inminente, porque nosotros ya en febrero tocamos, sabiendo que iba a ser el último show que íbamos a brindar, porque yo me iba a ir a España en marzo. Okay. Pero vino la pandemia y no me pude ir. Entonces dijimos, bueno, listo, no me voy, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer algo? Vamos a sacar el disco, vamos a sacarlo como está. Porque yo creo que está bien. Dije, bueno, listo, vamos a sacarlo. Lo sacamos y lo sacamos. No lo pudimos presentar. Y todo ese tiempo de incertidumbre, todo ese tiempo que no se sabía qué íbamos a hacer, veíamos cómo todo se iba a la nada, porque nadie podía hacer nada. Fue desgastando un par de cosas y bueno, decidimos hacer un parate. Dijimos, bueno, yo me fui por otro lado con el tema de la música y ellos también. Y después en el 2022 veíamos que había mucha gente que bueno, ya estaba empezando a abrir un par de bares, ya estaban empezando a tocar un par de bandas y había gente que pedía porque toquemos nosotros. Se habían encariñado con nosotros, amigos, se habían... porque en verdad a veces la música es una excusa para poder salir, pasar tiempo con amigos y bueno, a veces recuerda haber seguido tal banda y bueno, pasa eso, se encariña con la banda porque le trae recuerdos en un momento de su vida. Entonces pasaba eso y dijimos, bueno, vamos a volvamos. Entonces volvimos con Miguel, con Eric y bueno, después se sumó Lucho en el 2022 con el bajo. Pero bueno, fue difícil. En su momento se pensó de que no íbamos a seguir más y después, de un día para el otro, retomamos. Qué Y bueno, volvimos. qué bueno que lo hicieron, que Lucho tuvo que regresaron. sacar los 11 temas, tuvo que sacar todos los temas, había que... Pasó ese 2022, pasó un proceso porque él se tenía que adaptar al grupo, a la banda, ¿no? Y nosotros también, estábamos muy verdes. Claro, Así que bueno, muy bien. ahí fuimos. Y se presentaron luego en el Expo Comic, ¿no? En Lanús, ¿correcto? Y también Sí. allí empezaron, iniciaron las grabaciones de su primer video musical. Bueno, regresaron con todo. Cuéntame la experiencia de ese evento, de esa presentación del Expo Comic de Lanús y por supuesto la grabación, ¿no? De su primer video musical. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, lo que fue en verdad es que nosotros íbamos a volver en agosto. En agosto, esto de la Expo Comic fue en julio. Okay. Íbamos a volver en agosto. Pero justo dio la casualidad de que nos invitaron a una exposición de una Expo Comic, que era la primera vez que íbamos a ir a una Expo Comic y no sabíamos qué hacemos. Porque está bien, tocamos nuestros temas, pero tenemos que tocar covers. Y no